sublime gracia del Señor. La resurrección de Jesús es el tema que estamos viendo ahora en esta serie sobre las sectas, especialmente la de los testigos de Jehová. Ya hemos dicho muchas cosas, hemos visto varias doctrinas que ellos descalifican, empezando por la Trinidad, la deidad de Jesucristo. También hablamos del nombre de Dios, el nombre de Dios, la Trinidad, la deidad de Jesucristo, la encarnación de Jesús y ahora la resurrección. La doctrina del Espíritu Santo para ellos también es un error. Creer que el Espíritu Santo es Dios no es concebible para ellos. Pero estamos en la resurrección. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. La semana pasada iniciamos con Juan capítulo 2, versículos 19 al 22. Es el texto en el que quedamos hace 8 días. Juan capítulo 2, versículos 19 al 22, que nos dice: respondió Jesús y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De qué hablaba Jesús? De su espíritu, como creen los testigos de Jehová que Jesús resucitó fue en espíritu, como un alma en pena. No, él hablaba de su cuerpo, ahí lo dice la Escritura. O sea, no hay que ser un genio para entender que Jesús estaba hablando era de su cuerpo, lo dice textualmente. Y Juan, este evangelio se escribió entre el año 85 al 95 después de Cristo. Cuando Juan ya escribe este evangelio, él dice: ahora todo tiene sentido. Mira en retrospectiva y dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había hecho. ¿Qué dijo Jesús? Que él iba a levantar el templo de su cuerpo, no el templo de su espíritu, el templo de su cuerpo. ¿Qué es lo que iba a levantar Jesús? Un cuerpo. Y Juan dice: cuando él resucitó, entonces la resurrección ¿es que es física o es espiritual? Es física. Es que el concepto de resurrección que tienen los testigos de Jehová va en contra de toda la cultura judía, porque es que ellos creían en una resurrección del cuerpo futura. Cuando Jesús le pregunta a Marta, ella le dice: sí, Señor, yo sé que los muertos van a resucitar en aquel día, en el día final. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, porque Lázaro había muerto. Marta tiene esperanza de que Lázaro iba a resucitar físicamente en el futuro. Entonces, todo el contexto apunta a que era una resurrección física. Es ilógico pensar en una resurrección espiritual, porque una resurrección espiritual, ¿qué resurrección es? O sea, Jesús murió y resucitó espiritualmente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Jesús murió y resucitó espiritualmente. ¿Qué significa? No. Resucitó su cuerpo. Su cuerpo, en un sentido, volvió a la vida. Porque el alma es inmortal. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que Jesús resucitó espiritualmente? Si Él es Dios. ¿Ve? Es ilógico. Salmo capítulo 16, versículo 10. Salmo capítulo 16, versículo 10. Libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 10. Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Jesús no quedó en el mundo de los muertos, ¿sí? Y su cuerpo no se descompuso. Cuando dice allí el salmista, David, sí, esto es un salmo mesiánico, ahí está hablando de Jesús. No permitirás que tu santo vea corrupción, está hablando de que Jesús no experimentó la descomposición de su cuerpo. Su cuerpo no se dañó, no entró en un estado de putrefacción como el nuestro. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue glorificado, fue transformado de manera casi inmediata. Su cuerpo sufrió una transformación. De eso es lo que habla aquí. Tu santo no vio corrupción. Lucas capítulo 24. Vamos a Lucas capítulo 24. Versículos 37 al 43. Lucas 24, 37 al 43. Lucas 24, 37 al 43. El Señor se le aparece a los discípulos y en el versículo 37 dice que ellos, espantados y atemorizados, pensaron que veían un espíritu. O sea, miren lo que ellos, como no entendían todavía lo de la resurrección, ellos pensaban que Jesús había muerto y que muerto se iba a quedar. De hecho, algunos volvieron a sus antiguos trabajos, volvieron a pescar, estaban desconsolados. Estamos hablando de gente que la noche que Jesús fue entregado salieron corriendo. Estamos hablando de un hombre que lo negó 3 veces al punto de maldecir. Estaban escondidos. Y se les aparece Jesús. Ellos lo vieron colgando de la cruz, lo vieron crucificado. Se les aparece Jesús. Dijeron, un espíritu. Se nos apareció un espíritu. Si lo que los testigos de Jehová dijeran fuese cierto, pues Jesús hubiera dicho, exacto, eureka, descubrieron que yo soy, resucité espiritualmente. Pero mire que la Biblia dice todo lo contrario. Solamente hay que saber leer. La M con la ama, la M con la M, la M con la M, mu. ¿Qué les dijo Jesús? Pero. Ustedes saben que pero, ¿cierto? Une lo que él va a decir con lo anterior. Ellos pensaron que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Si vienen a vuestro corazón estos pensamientos, soy un espíritu. Uno dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Mire, hermano, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hermano, ¿de qué está hablando Jesús? Pues del cuerpo. Él les está diciendo, no soy un espíritu, miren mis manos, miren mis pies, miren los huecos en mis manos y en mis pies. Yo no soy un espíritu porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, o sea, ellos estaban tan gozosos, ¡ay, vino el Señor! No podían creer lo que estaban viendo, no le daban crédito a lo que veían. Jesús les dijo, no, mentiras, soy Ben 10. Me acabé de transformar. No, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, se lo metió a la boca y pasó derecho porque era un espíritu. No, y comió delante de ellos. ¿Y qué más? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, como el Salmo 16:10,
que dice que Jesús no iba a permanecer en la tumba, que su cuerpo no se iba a descomponer porque él iba a resucitar. Entonces solamente se requiere leer la Biblia con ganas de entender lo que la Biblia dice. Porque si uno no lee estos textos, pues efectivamente viene un testigo de Jehová y le dice a uno, no, Jesús no resucitó en cuerpo, Él resucitó en espíritu. Y uno dice, oiga, pues sí, ¿no? No, venimos a la Escritura es clara. Entonces, ¿en dónde radica el problema? El problema radica en nosotros, nuestra negligencia a la hora de leer y estudiar la Biblia. Lo que todo esto nos enseña es que los creyentes de hoy no leen la Biblia por pereza o porque no son creyentes. ¿Sí o no? Tal vez la persona jamás leyó el Evangelio de Lucas y nunca se topó con estos textos y efectivamente viene el testigo de Jehová y le dice, no, Jesús no resucitó en cuerpo. Él resucitó, lo que resucitó fue su espíritu. Ah, bueno, pues igual si resucitó o no resucitó, eso es lo mismo. No es lo mismo, como lo vamos a ver a continuación a través de, bueno, versículo 52, demos un saltito al versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, ¿cómo así? ¿Cómo así que el ángel Miguel, el arcángel Miguel recibiendo adoración? Si es un simple ángel, no es un simple ángel, es Dios encarnado, ya resucitado en su estado de exaltación. Le adoraron. Si él hubiera sido el arcángel Miguel, no hubiera recibido adoración. Como la Biblia nos da ejemplos de ángeles que ante la posibilidad de ser adorados dijeron, no me adores a mí, yo soy un consiervo tuyo, yo no puedo ser adorado, adora a Dios. Si hubiera sido Miguel, pues Miguel hubiera dicho, no me adoren, adoren a Dios. Pero él recibió adoración. Volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Resucitó Jesús, resucitó. Corporalmente. Juan capítulo 20, versículos 27 al 29. Juan capítulo 20, versículos 27 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 27 al 29. Entonces volvió y se les apareció otra vez a los discípulos, ¿sí? 8 días después. Luego, entonces, porque la primera vez que se apareció, Tomás no estaba. Entonces le dijeron a Tomás, se nos apareció el Señor. Y ya, ¿qué? ¿Cuándo es que se apareció? Eso es mentira. Ustedes me quieren vender una película, yo no me he visto esa película, déjense con cuentos, no jueguen conmigo. Entonces, 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Y Tomás puso el dedo y pasó de largo porque era un espíritu. ¿Eso dice? Mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi hermano, ¿no cree que yo resucité? Tomás, ¿no crees? Toca. Mete la mano ahí. Acá. Donde me atravesaron con una lanza, mete la mano, siente, soy yo, resucité. No seas incrédulo, sé creyente. Y Tomás, ante las evidencias, respondió y le dijo, Señor mío, Arcángel Miguel. ¿Le dijo así? Casi Dios, el primer ser divino creado. No, Señor mío y Dios mío. Y Jesús, como era el arcángel Miguel, le dijo, no, Tomás, no me digas Dios porque solamente el único Dios es el Padre, yo soy el arcángel Miguel que me disfracé hoy. No, Jesús no reprochó la adoración que Tomás le estaba rindiendo porque Jesús es Dios, es digno.
que tú y yo querramos recibir tributo, crédito, adoración, es pecado. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Que tú y yo seamos orgullosos es pecado, porque no merecemos nada. Según la Biblia, somos, sin Cristo, trapos de inmundicia. Nuestras obras son trapos de inmundicia. Somos herida, podrida, llaga, según la Biblia. Y con Cristo somos siervos inútiles. Jesús dice, cuando digáis de vosotros siervos inútiles somos, hacéis bien. Siervo inútil soy, porque lo que tengo que hacer, eso hago. No merezco una felicitación porque estoy haciendo lo que lo que tengo que hacer, servirle a Dios. O alguna vez un hombre le da las gracias al esclavo por traerle un vaso de agua. Y él dice, no, es su deber. Cuando tú hagas lo que debes hacer, no saques pecho. Lo que tienes que decir es, soy un siervo inútil porque estoy haciendo lo que me toca hacer, lo que me corresponde. Que seamos orgullosos es pecado, porque no somos dignos. Pero Dios es digno de recibir adoración. Por eso Jesús la recibió. Si Jesús dijera, no me adores, estaría pecando. Eso sí sería pecado. Que Jesús le dijera a alguien, a un discípulo o a los ángeles, no me adoren. Sería pecado, porque Él merece la adoración. Hubiera sido una ocasión excelente para que Jesús aclarara las cosas, ¿no? Le dijera a los discípulos, no me adoren. Pero nunca lo hizo porque en realidad Él sí merece toda la adoración. Entonces, si Jesús no hubiera sido no hubiera resucitado con un cuerpo glorificado, pues no le hubiera dicho a Tomás, tócame, porque el Espíritu es intangible, ¿sí o no? No le hubiera dicho, tócame. Si hubiera sido un holograma o un espectro, no le hubiera dicho a Tomás, tócame, mete tu dedo aquí en mi llaga y mete tu mano en mi costado. No le hubiera dicho, pero lo dijo porque tenía un cuerpo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y este texto, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, es un pasaje experto en el tema de la resurrección. Un pasaje experto es un pasaje que muestra de forma clara y que se concentra en un tema específico. ¿Sí? En este texto podemos ver la doctrina de la resurrección de forma clara, porque ese es el tema de Pablo. Ese es el tema de Pablo, la doctrina de la resurrección. Como por ejemplo también en Juan capítulo 10 vemos la enseñanza de que Jesús es el buen pastor. Es el buen pastor que preserva a su pueblo, que cuida a sus ovejas, que garantiza la salvación de sus ovejas. Aquí en 1 Corintios 15 vemos un pasaje experto en la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mire, Pablo les está diciendo, les voy a hablar del evangelio, el evangelio en el que ustedes creyeron, no el evangelio de la prosperidad, ni nada de esas cosas, de esas bobadas, sino el evangelio en el que ustedes creyeron y en el que ustedes perseveran, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire lo que Pablo recibió y qué es lo que él enseñó. Para que ustedes comparen, cuando escuchen esos charlatanes en la televisión y por aquí en nuestros alrededores, comparen con la enseñanza de Pablo. Es que no tiene pierde, no tiene pérdida. Tengo que tomar la enseñanza de los falsos maestros modernos y compararla con lo que enseñó Pablo. Y me doy cuenta. Así de sencillo. ¿Qué enseñó Pablo? Dice, lo que yo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió
por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Toda predicación que no habla de la muerte de Jesucristo, de su sacrificio expiatorio, de la muerte vicaria, es decir, que murió en mi lugar, no es de Dios. Porque Pablo está diciendo, yo os voy a hablar del evangelio que yo recibí, el evangelio que yo predico, de que habla el evangelio que yo recibí de Dios y que le predico a ustedes, de la muerte de Cristo, hermano. Cristo murió por nuestros pecados. Y hay predicadores que pueden hablar una hora, cuentan historias, yo estuve aquí, yo estuve allá, viajé por aquí, viajé por allá, tuve esta experiencia, tuve un sueño, tuve una visión. Y si Dios me bendijo, también te va a bendecir a ti. Y ahí va la gente, uy, qué predicación sota, uy, es que mejor dicho, qué mensaje, qué unción, no, qué unción ni qué 8 cuartos, hermano. El contenido del mensaje del evangelio, 1, la muerte vicaria de Cristo. 2, que murió, o sea, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es decir, la muerte y resurrección de Jesucristo. Cristo murió en mi lugar, pero resucitó y apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Cuando dice dormir, habla de que ya murieron. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué? Porque yo no merezco ser apóstol. Yo perseguía a la iglesia y él se me apareció. Ese es el evangelio, hermano. ¿Ustedes quieren predicar el evangelio? Vaya, díganle a las personas que Cristo murió en la cruz, que murió por sus pecados, que deben arrepentirse, que ese Cristo resucitó para darnos vida eterna y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Ese es el evangelio, lo demás es carreta. Hay predicadores que una hora de conferencia, porque ahora les dicen es conferencia, no le dicen predicación, sermón, no, conferencia, una hora de conferencia y no hablan de Cristo. No hablan de su muerte, no hablan de su resurrección, no hablan de pecados. Y ahí va la gente. Y al final vamos a ministrarle al pueblo y la gente pasa a llevar billete. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agarren esa plata, hermano, váyanse a la cesta y compren verdura, hacen más. Eso es una ofensa a Dios. Este es el evangelio que Pablo recibió, que nos predicó a nosotros y que nosotros debemos predicar. Hermano, yo quiero evangelizar a mi familia. ¿Qué les digo? Cristo murió por tus pecados. Tú eres un pecador, necesitas arrepentirte, estás en condenación, pero Cristo murió por ti para librarte de la condenación eterna. También resucitó, está a la diestra de Dios, y si tú crees en Cristo, cuando Él venga vas a estar con Él, vas a resucitar, tienes vida eterna y estarás con Él por toda la eternidad si te arrepientes de corazón. Ese es el evangelio. Claro, pues es superficial, ¿no? Pero ese es el evangelio. No es, ven a Cristo que Él te va a solucionar tus problemas. Ven a Cristo que Él te va a devolver tu mujer. Ven a Cristo que Él te va a volver millonario. Te duele la cabeza, Cristo te va a sanar el dolor de cabeza. Te duele la rodilla, Cristo te va a arreglar la rodilla. No, hermano, no. Pablo dice, este es el evangelio que yo recibí. Y dice en Gálatas, si alguno os predica otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea maldito. Todas esas personas están bajo maldición. Así sean bien simpáticos y bien carismáticos y buena gente. No, pero es que es buena gente. Es que el problema no es que sea buena gente, el problema es que predica, que enseña el evangelio de Pablo. Lo que se sale allí es falso. Pero no es el punto es que la resurrección. ¿Qué predicó Pablo? Que Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Y aquí el testimonio de Pablo apunta al hecho de que estos discípulos del Señor, como les dije anteriormente,
salieron corriendo la noche que apresaron al Señor, ¿no? Salieron corriendo. Todos, no, yo este Señor no lo conozco, y salieron. Pero lo negó 3 veces hasta el punto de maldecir, porque le dijeron, no, pero tú hablas como ellos. El tipo empezó a maldecir y a decir una cantidad de cosas como para dar a entender que él no era de Jesús. Estaban escondidos. Pero cuando Jesús resucita, asciende a los cielos, estos hombres reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y después se hacen matar por Cristo. O sea, pasaron de cobardes a ser los hombres más valientes sobre la faz de la tierra, dispuestos a morir por una mentira. Porque si Jesús no resucitó, pues, por ejemplo, yo sé que lo que estoy enseñando es mentira, ejemplo. Y viene, no, que lo vamos a meter preso, ¿no? ¿Qué dice? No, yo estaba jugando, uno se retrata porque sabe que estaba hablando una mentira, ¿sí o no? Expuesto a la cárcel o a una sanción, ahora dígame a la muerte. Si uno sabe que lo que dijo es mentira y le ponen una pistola en la cabeza, ¿qué hace uno? No, sí, yo estaba diciendo mentiras para salvar la vida, ¿cierto? Porque nadie va a morir por una mentira, sabiendo que es mentira. Si estos hombres inventaron la resurrección, si estos hombres, como dijeron los fariseos y los judíos, habían robado el cuerpo de Jesús, pues lo fácil era haber reconocido que la resurrección era una mentira. Pero estos hombres murieron por la resurrección. Estos hombres murieron sosteniendo el testimonio de que Cristo había resucitado. Y dice Pablo, se le apareció a más de 500 personas. Jesús resucitó. No es un cuento de hadas como enseñan los testigos de Jehová. Versículo 6, ya lo leímos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, venga. Vamos al 12. Leamos el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, o sea, nosotros predicamos que Jesús resucitó, ¿sí ven? ¿Qué se predicaba? Cristo resucitó. No, ven a Cristo que te va a volver millonario. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque en la iglesia estaba penetrando. Había varias herejías en el primer siglo, el gnosticismo, el docetismo, los mismos judíos de que decían que Jesús no había resucitado, que se habían robado su cuerpo, que lo habían escondido. Los gnósticos decían, no, Jesús no resucitó porque lo que vimos acá fue un espectro. Los docetistas decían, fue una aparición. Y él dice, bueno, pero si hay algunos, nosotros predicamos que Jesús resucitó, entonces ¿cómo hay algunos que dicen que no resucitó? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, quiero detenerme aquí. ¿De qué resurrección está hablando Pablo? ¿De la espiritual o de la física? Está hablando de los muertos comunes y corrientes. ¿Cómo resucitarían los muertos comunes y corrientes? Pedro, Benito, Juan, Bar, Homero. Era una resurrección física la que esperaban. Pablo está hablando de la resurrección física. Y dice, si no hay resurrección física de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Es que el término resurrección ya implica el volver a la vida, el levantarse entre los muertos físicamente. Si los muertos no resucitan, pues Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, mire, para que ya sepamos la gravedad de esta herejía. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nosotros hablamos mucho de la muerte de Cristo, pero la muerte de Cristo sin resurrección no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Porque si Cristo murió, pues murió como cualquier otra persona, como María la Virgen, como Mahoma, como John Smith, como todos los papas, los emperadores romanos,
¿Qué esperanza tengo yo? Cristo se murió. ¿De qué me sirve a mí creer en un Salvador muerto? ¿De qué me sirve? Bueno, pues lo único que dice eso es que yo también me voy a morir. ¿Y qué va a pasar después? Pues nada, porque el Salvador se murió y muerto se quedó. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues disfrutemos de la vida. Vámonos a emborracharnos, a consumir drogas, vámonos a las prostitutas, vamos a robar, porque pues lo que vinimos al mundo fue a ser felices, a disfrutar. No vengamos a la iglesia, ¿para qué perdemos el tiempo acá? Estamos creyendo en una persona que murió y está 3 metros bajo tierra, que resucitó fue ese espíritu. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, hermano, no venció al pecado, no venció a la muerte, no venció a Satanás, y creer en Cristo es como creer en mi abuela. Mi abuela se murió y ya. ¿Qué es lo que hace la gente del mundo? Los incrédulos le prenden velitas a los muertos, le prenden velitas a José Gregorio, le prenden velitas a la Virgen, le prenden velitas a este o aquel. Eso no tiene sentido, hermano, porque es una persona como tú y yo que se murió. Adoran al Papa. El Papa es un hombre como tú y yo, se va a morir y se lo van a comer los gusanos. Adoran al apóstol, ay apóstol, el apóstol, y al apóstol lo adoran, el apóstol está más podrido que tú y yo. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo venció a la muerte, resucitó, se levantó entre los muertos, venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás, está sentado a la diestra de Dios. Y por eso Él me puede ofrecer a mí una esperanza de vida eterna. Por eso debo creer en Él, porque Él venció. Él no es un muerto, Él está vivo. Y si Él vive, quiere decir que yo también viviré con Él. Lo dice Romanos capítulo 6. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si yo muero al pecado al arrepentirme, resucito para una vida nueva en Cristo y cuando Él venga estaré con Él por la eternidad. Eso es lo que enseña la Escritura. Continuemos. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es cuando venga un pastor a ustedes a decirle, un disque pastor, no, hermano, pero es que tú tienes que creer y activa tu fe, activa tu fe. Tienes que creer y el Señor te va a bendecir y tus problemas tienes que ponerlos en manos de Dios y tú tienes que... En estos días me vi un video de uno es que yo tengo la espada y que agarró una espada y los otros tontos ahí ¡ah! Y grito de guerra y el tipo aventaba la espada así, empezaba, se creía. ¿Se acuerda, hermano Javier, de Highlander? Claro, de Duncan MacLeod y de Conrad MacLeod, ¿cierto? El inmortal. El hombre tenía una espada y le cortaba la cabeza a los otros y se le metía, por decirlo así, el poder de él. Y el último en sobrevivir era el que adquiría todo el poder. Highlander. Y este parecía Highlander. Tengo la espada de Jehová, yo soy el ungido de Jehová. Cuando una persona les diga eso, ustedes le dicen, mire hermano, con todo respeto, primero a los Corintios 15, 19 dice que la muerte de Cristo tiene que servir para cosas más importantes que las cosas terrenales. Porque si lo que yo espero de Cristo es terrenal, soy digno de lástima. Somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Tú vienes a Cristo esperando que Él te vuelva millonario, que te prospere, que te quite las enfermedades, el dolor de cabeza, que te resuelvas tus problemas familiares. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Eso se puede conseguir sin Cristo.
Todo lo que tenemos en esta vida se puede conseguir sin Cristo. ¿Quiénes son las personas más ricas del mundo? ¿Los cristianos? No. Bill Gates, los jeques árabes, los chinos, que es un país ateo. No necesitan a Cristo para ser ricos. No necesitan a Cristo para tener una familia bonita. No necesitan a Cristo para tener salud. Van al hospital y pagan los médicos que quieren, los tratamientos que quieran. Tienen más salud que tú y yo juntos. Nosotros decimos que creemos en Cristo y vivimos enfermos, pobres, emproblemados. Entonces, ¿de qué me están hablando, hermano? Reducir a Cristo a eso nos hace dignos de lástima. Pero ¿qué nos ofrece Cristo que nada en este mundo nos puede ofrecer? Vida eterna. Y esa es la esperanza del creyente. Vida eterna que no la puede comprar Bill Gates con todo el dinero del mundo, que no la pueden comprar los jeques árabes con todo el petróleo del mundo, que no la pueden comprar los chinos con todo el dinero del mundo, porque es la vida de Dios. Y el que la compró murió en una cruz derramando su sangre y nos la ofrece gratuitamente. Ese es el evangelio, hermano. Así como el programa, dejémonos de vainas. Continuemos. Hechos capítulo 2. No, vamos a dejar esto ahí. Vamos a avanzar más bien porque yo les había dejado una tarea y ya se nos está yendo el tiempo y vamos a... ¿Sí recuerdan que dejamos una tarea, cierto? ¿Sí la hicieron? No. Ah, mire, ahora sí. No, estos estudiantes. ¿Se acuerdan del profesor Girafales cuando se pone a llorar porque los estudiantes no hacen la tarea? El Chavo del 8 y Kiko. Colosenses 2.9, por favor. Vamos a Colosenses 2.9. La semana entrante continuamos con el tema de la resurrección. Hay más textos, hay más cosas, pero se nos fue el tiempo. Vamos a Colosenses 2.9 para revisar esa tareita, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, bueno, yo me lo sé de memoria, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién hizo la tarea? Mireidi, tenemos el micrófono, mi amor, me regala el micrófono. Mireidi nos va a regalar la tarea hoy, le puede... Para que quede grabado, le graba la participación y que no quede un silencio eterno ahí. Bueno, mire, pase al frente aquí, por favor, y nos regala la tarea. La cuestión era, Colosenses 2.9, una palabra griega allí, somáticos, que suena como a tomáticos, y yo les dije, investiguen qué significa esa palabra y qué tiene que ver con el tema que estamos estudiando. Entonces, Mireidi nos va hoy a ilustrar, nos va a hablar de esa palabra. Mireidi. Buenas noches, mis hermanos. La palabra somáticos proviene del griego y significa corporal o físico. En el contexto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somáticos se refiere a la naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús, que se cree que es un cuerpo real y tangible, pero transformado y glorificado. Muy bien. ¿Tiene más? No, mire. Voy a leer un resumen aquí nada más, porque si no, no terminamos. Esa era la introducción nomás. En resumen, la resurrección de Cristo es un evento que tiene un gran significado para los cristianos, ya que representa la victoria sobre la muerte, la esperanza de vida eterna y es el fundamento de nuestra fe. En Colosenses 2.9, como decía el pastor, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Cristo es el lugar donde reside toda la grandeza y plenitud de Dios en forma física. Muy bien. ¿Sí quedó entendido? Gracias, Miredi. Y como lo prometido es deuda, le vamos a dar a Miredi su premio por haber hecho la tarea, mire. Bueno, ustedes verán ahí qué hacen ahí tienen que compartir ahí con los ayudantes.
Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra corporalmente es la palabra griega somaticos, que significa literalmente corporalmente. Entonces, pues, ahí queda claro que en Cristo, en su cuerpo, habita toda la plenitud de la deidad. Entonces viene el testigo de Jehová y dice, no, porque ustedes pusieron deidad, por ejemplo en mi Biblia aparece deidad en mayúscula, resaltando que es Dios, pero la palabra deidad allí no es Dios, porque una cosa es santo y otra cosa es santidad. Una cosa es Dios, teos, ¿sí? Y otra cosa es deidad. La palabra deidad allí es la palabra teotes. Entonces, deidad es una cualidad o un atributo, no es Dios. Y entonces dicen, si ven, ahí no está hablando que en él habita toda la plenitud de Dios, sino que la plenitud de la deidad. Pues bueno, pues no hay que ser un genio para entender. Vamos al contexto. Pablo está atacando una herejía en la iglesia del primer siglo, que era la negación de la deidad de Jesucristo. En la iglesia de Colosas estaba penetrando esta herejía. Pablo está, desde que comienza la carta a los colosenses, exaltando la deidad de Jesucristo. Llega este versículo, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Pablo está exaltando a Jesucristo, hermanos. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen allí es la misma sustancia. El primogénito, ya lo dijimos en una ocasión anterior, allí primogénito es el que está por encima de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. En él, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. No es un ángel. Versículo 17. Y él es antes de todas las cosas. Él es eterno y todas las cosas en él subsisten. Él sostiene al universo. Pablo está diciendo, Cristo no es una creación, Cristo es Dios. Y venimos a este versículo y el testigo de Jehová dice, no, pero deidad no es teos, es teotes. Sí, pero interpretamos la palabra según el contexto. La palabra teotes habla de la naturaleza divina. No dice Dios literalmente, pero habla de la naturaleza divina. Pablo le está hablando a una iglesia de creyentes y está utilizando la palabra deidad. ¿A qué deidad se está refiriendo entonces Pablo? ¿A Diana de los Efesios, a Júpiter, a Zeus? Bueno, está hablándole a una iglesia de creyentes. Cuando yo digo en un contexto de oración, por ejemplo, vamos a honrar a la divinidad. ¿De quién estoy hablando? ¿De chupacabras? De Dios, porque en el contexto en el que estamos, divinidad significa Dios. Nosotros le atribuimos divinidad a un solo ser, que es Dios. Le atribuimos deidad a un solo ser, que es Dios. Pablo le está hablando a una iglesia, corrigiendo una herejía, dice que en Cristo corporalmente está toda la plenitud de la divinidad. Y por eso algunas traducciones lo ponen en mayúscula, la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. No está hablando de sus atributos, está hablando de la naturaleza misma de Dios. Porque ese es el tema de Pablo a lo largo de toda la carta. Cuando uno tiene dificultades para interpretar una palabra, lo que hace es mirar cuál es el tema del autor en el capítulo o en la carta. ¿Cuál es el tema de Pablo? La divinidad de Cristo. Defender la divinidad de Cristo ante las herejías que estaban emergiendo en el primer siglo.
Entonces, cuando él habla de la divinidad de Cristo, de la deidad de Cristo, está hablando de Dios, hermanos. Entonces ese argumento, no, es que no es, Pablo no dice teos, dice teotes, sí, pero es la divinidad, la deidad que adoran los cristianos. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque Él es Dios. Ese es el tema de Pablo. Y pues la palabra somáticos también nos confirma que Pablo está hablando de un cuerpo. En él habita, en el Cristo resucitado, porque esta carta se escribió después de la resurrección de Cristo. Pablo no está hablando del estado de humillación de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y le dio hambre, tuvo sed y sanó enfermo. No, está hablando del estado de exaltación. Esta carta se escribió después de la resurrección de Jesús, obviamente, y dice, en él habita. En él habita. Él está sentado a la diestra de Dios y en él, Dios hombre que está sentado a la diestra del Padre, habita en su cuerpo toda la plenitud de Dios. En su cuerpo. Cristo tiene cuerpo en este momento, el cuerpo con el que resucitó y el cuerpo que tú y yo esperamos tener algún día cuando Él venga por nosotros. Hermano, pero es que eso es como enredado. La Biblia lo enseña y yo lo creo. La Biblia dice, hermanos, que así como Jesús resucitó, yo me voy a morir y si he creído en Él, me he arrepentido de mis pecados, Él me ha hecho una nueva criatura y yo muero, cuando Él venga, Él me va a resucitar y voy a resucitar con un cuerpo como el que Él tuvo o tiene ahora después de haber resucitado. Y si estoy vivo, cuando Él venga, voy a ser transformado. Y me van a dar un cuerpo como el cuerpo que Él tiene ahora después de haber resucitado. Hermano Javier. Lo vio. Él lo vio. En 1 Corintios 15 dice, Él se me apareció a mí. A mí no me lo contaron. Por eso Pablo es apóstol. Los requisitos para el apostolado, yo se los he mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para el apostolado? Haber visto a Jesús. Haber sido llamado por Jesús. Dígame estos charlatanes de ahora, ¿cuántos requisitos llenan? Ninguno. De verdad es que son charlatanes, son fanfarrones, son mentirosos, son fraudulentos. ¿Qué apóstol? ¿Apóstol de qué, hermano? Y como no tienen cómo justificarlo con la Biblia, pues dicen, no, a mí se me apareció en espíritu. Están igual que los testigos sin Jehová. Me apareció en un sueño. Todo es subjetivo. La enseñanza de los falsos maestros siempre es subjetiva. Nunca hay forma de confirmarlo, no hay forma de corroborarlo. Nosotros podemos corroborar con este libro todas las cosas. Ellos no tienen forma de... A mí se me apareció Jesús. Venga, ¿y cómo es eso? No, pues yo estaba 40 días ayunando y se me apareció. Yo tenía la cuenta vacía y fui allá y apareció que tenía $500,000 y el depósito decía a nombre de Jesús. Bueno, ¿dónde está el depósito? Una pura carreta, hermano. Yo me vi todas esas historias. Una historia donde, sí, en enlace. El tipo decía que Jesús le había depositado en la cuenta. Y cuando fueron a mirar, aparecía ya en el depósito Jesús. Y la gente se come esas mentiras. Se come esas mentiras. Ya tenemos evidencia, hermano, la Escritura. Gente que murieron por la resurrección, que lo vieron. Y decían, ¿cómo puedo yo negar lo que he visto? Yo he visto a mi Señor. Yo no puedo negar eso. El Señor que me salvó se me apareció. A nosotros es irrelevante, ¿no? Estamos hablando de judíos. Eran judíos que no creían en Jesús, que lo odiaban,
Ellos odiaban al que murió en el madero, en la cruz, lo odiaban y decían, ese es un mentiroso, vino a hacerse pasar por el Hijo de Dios, es un falso profeta. Pues por eso lo mataron. Después de que lo mataron, muchos se arrepintieron. Y después de haberse arrepentido, dieron su vida por la resurrección. Porque hasta el día de hoy, la tumba está vacía. Llevamos 20 siglos de historia, hermano, y no se ha encontrado el cuerpo de Jesús, ni lo van a encontrar. Y los que se han empecinado en demostrar la mentira de la resurrección, al quedarse sin argumento, se han convertido a Cristo. Y hoy predican la resurrección de Jesús. Es un hecho la resurrección corporal de Cristo, hermanos. Y es un fundamento de nuestra fe. El que no crea eso no es salvo. Punto. Así sea muy buena gente. No cree en la resurrección, no es salvo. Porque ¿de qué lo va a salvar Dios? Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos aún muertos en nuestros pecados. Amén. La semana que viene continuamos con este tema tan importante en nuestra fe, tan maravilloso y tan práctico. Porque si Cristo resucitó, hermanos, quiere decir que esta vida no lo es todo y que no podemos quemar toda la gasolina en un carro que se está echando a perder. Vamos a gastar toda nuestra vida en algo que se va a acabar. Esta vida no lo es todo, todo se va a acabar, todo se queda aquí. Vamos a envejecer, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. ¿Qué nos espera? La resurrección. Esa es nuestra esperanza y allá es donde deberíamos mirar. Amén. Vamos a orar. Sublime gracia del Señor.